El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En esta ocasión voy a leer dos textos, los va a leer mi esposa. Y esos son los textos sobre los cuales vamos a basar esta reflexión. En el libro de Esther, en el capítulo 6 y el verso 13, vamos a leer allí. Y también vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y el verso 19. Mucha atención y siga atentamente la lectura, busque su Biblia y confirme que lo que se está leyendo aquí es palabra de Dios. Libro de Esther, capítulo 6, verso 13. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 19, dice así: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Oro a Dios que el Espíritu Santo le esté dando a usted inteligencia espiritual de este pasaje. Le esté dando un corazón entendido. Esa es mi oración y ese es mi deseo. Bien. En el día de ayer tuve la oportunidad de compartir con la congregación acá en Barranquilla una reflexión, una predicación que titulé "Y surgió el amor hecho mujer". Pronto voy a estar publicando esta reflexión en nuestro canal de difusión ministerial, Rema-al-Medio TVNet. Por cierto, les ruego a ustedes el favor de que si ustedes no se han suscrito al canal Rema-al-Medio TVNet, lo hagan. Necesito completar este año 1000 suscriptores y solamente tengo 490. Creo que los pastores deberían conectarse aquí y suscribirse. Por eso la solicitud, por eso el ruego. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Es sencillo. Entre al canal, busque a mano derecha allí en su pantalla un rectángulo de color rojo donde dice suscríbete. Dale clic allí. Te van a pedir tu correo electrónico y tu clave. ¿Sí? Cuando usted le dé correo electrónico y le dé la clave, listo, dele enter y queda suscrito automáticamente. Si quiere darle a la campana de notificaciones, hágalo para que cuando yo esté publicando estas disertaciones usted se entere y de una vez de primera mano escuche cuál fue la disertación. Por favor, les ruego esto, porque creo que es fundamental, es necesario que usted esté conectado a este canal de difusión. Bien, meditando en este pasaje, tenemos aquí, estos dos pasajes nos hablan de algo que es importantísimo para una relación interpersonal, pastor-iglesia, iglesia-pastor,
esposo, esposa, esposa, esposo, padre, hijo, hijos, padres. Y en realidad todo lo que tiene que ver con el arte de comunicarse. Esta es otra reflexión que está allí en el canal. El arte de comunicarse. Esto es todo un arte, saber comunicarse. Hay una pregunta que hace un tiempo yo hice a nivel de parejas, en un encuentro de parejas. Yo pregunté, ¿cuál era la queja número uno que las esposas tenían contra sus esposos? Y esta fue la respuesta. La queja generalizada de las esposas contra los esposos es de que su esposo, el pastor, no las escucha. No las escucha. Tiene en poco muchas veces lo que ella le dice, lo que ella le sugiere, ¿sí? Lo que ella le comenta, lo tiene en poco. Esa fue la queja generalizada. A mí me sorprendió porque no viene de un tipo de parejas que son inconversas. Fue en un encuentro de parejas donde los que participaban eran creyentes, mentores, ministros del Señor. Tenemos aquí dos textos donde nos ilustra la palabra de Dios acerca de dos esposas, dos señoras, dos mujeres que de igual manera le hablaron a su esposo, le dieron un consejo y ninguna de las dos mujeres fue oída, ninguna de las dos mujeres fue tenida en cuenta, su opinión, su concepto. Estamos hablando de Zeres, la esposa de Amán, el agageo, un opresor del pueblo de Dios cuando estaban bajo el dominio de los medopersas. Zeres era la esposa de Amán. Amán fue un agageo, descendiente de la casa del rey al que Dios le mandó a Saúl que exterminara, pero Saúl no lo hizo. Un descendiente de este rey al que Dios le mandó a Saúl, el rey Saúl, que exterminara, sobrevivió y acá está tomando revancha, porque el propósito de este hombre era aniquilar al pueblo de Dios, destruirlo. Este era un antisemita consumado, endemoniado. Zeres, la esposa de Amán, se le acercó a su esposo cuando ella se enteró de todo el litigio, toda la fricción, todo el descontento que tenía Amán con Mardoqueo. Y no solo ella, sino los sabios, los consejeros, los amigos de Amán, juntamente con su esposa, le dieron el consejo de que no tuviera nada que ver, que ese litigio lo dejara aparte, porque si este hombre era un descendiente de los judíos, de cierto, Amán iba a caer delante de Mardoqueo. Efectivamente, así ocurrió. Todo el mal que procuró Amán contra Mardoqueo y el pueblo de Dios se le vino en contra a él y a sus hijos. No dice la Biblia cuál fue el destino final de Zeres, la mujer de Amán, pero lo más seguro es que esta mujer sobrevivió, sí. Pero los hijos de Amán y el mismo Amán fueron ahorcados todos públicamente. El otro caso es el de la esposa del procurador romano, Poncio Pilato. Nos dice aquí el registro bíblico que esta mujer, atormentada por unos sueños que tuvo, le mandó a decir a su esposo allá
en la corte donde el procurador oficiaba, que no tuviera nada que ver con ese justo. Ese justo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue entregado por las autoridades judías. Después de juzgarlo y sentenciarlo, fue entregado a Poncio Pilato, ¿sí? Para que Poncio Pilato lo juzgara, lo sentenciara, lo condenara. Pero parece que esta mujer tuvo entendimiento y se dio cuenta de que el Señor Jesucristo era un hombre justo y que toda esta parafernalia, todo este proceso que estaban levantando en contra era por pura envidia, por puro celo, porque lo odiaban. ¿Quiénes? Los miembros del Sanedrín. Pilato tampoco hizo caso al consejo sabio de esta mujer. Y bueno, la historia nos dice que Pilato fue exiliado unos 2-3 años después de haber juzgado y haber sentenciado civilmente a Jesús. Pilato murió exiliado. Pilato entró en una profunda depresión y fue relevado del cargo. Tampoco nos dice la palabra de Dios si esta mujer, que no se dice el nombre, esta mujer finalmente se convirtió al Señor, pero yo estoy seguro que esta mujer por lo menos no sufrió el mismo destino, no sufrió la misma suerte que sufrió su esposo. Bien, este es más o menos el contexto histórico de estos dos pasajes. La pregunta entonces para nosotros es: ¿y qué tiene que ver esto con la reflexión que quiero compartir con ustedes? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. En nuestro medio, en nuestra corporación, tenemos varias parejas que son ministros. Y ellos pues se interrelacionan, ellos hablan, es obvio, porque un matrimonio tiene que comunicarse mutuamente. Tienen que hablarse mutuamente. Y yo estoy escuchando algunas quejas de algunas consiervas que tienen que ver con lo mismo. Sus esposos, sus consiervos, los pastores no las están escuchando. No tienen en cuenta el consejo, no tienen en cuenta la prevención que muchas veces ellas les hacen saber. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Y quiero responder aquí de una manera muy superficial. 3 razones por las que tú, mi estimada consierva, y usted, mi estimado consiervo, ¿por qué se da el hecho de que el esposo, el marido, el Señor, la cabeza del hogar y del ministerio, ¿por qué no escucha a su compañera? ¿Por qué no escucha a su esposa? Le voy a dar 3 razones para que aprendamos y corrijamos los que tengan que corregir o prevengan los que tienen que prevenir. Número 1. ¿Por qué generalmente un hombre no escucha a su esposa? La primera razón es porque generalmente, no es siempre, pero generalmente cuando una mujer intenta darle un consejo, una orientación, una advertencia a su esposo, no lo hace de la manera correcta. ¿Cómo así? No lo hace apelando a la razón. Sí, no lo hace apelando a la lógica de la que es hecha el hombre. Mi estimada hermana, la Biblia nos revela a nosotros que los hombres fueron establecidos como cabeza. Y eso no es casualidad. No es casualidad. El hombre es cabeza.
El nombre de Adán comienza con la letra Aleph en el hebreo. Y la letra Aleph es autoridad. ¿Sí? Autoridad, símbolo de autoridad. Y la representación pictográfica de esa letra es la cabeza de un buey. La cabeza de un buey. Un animal que se usa para la labranza en el campo. Símbolo de autoridad, el número 1. Adán fue el primer ser que fue creado por Dios. Fue creado primero que la mujer. Por eso, en ese orden de ideas, el hombre es la cabeza. Cuando usted le va a dar un consejo, una orientación, una palabra de instrucción, de dirección a su esposo, usted tiene que apelar a la cabeza. ¿Cómo así? Es que el hombre fue creado para razonar. El hombre fue creado para apelar a la lógica y tomar decisiones después de juzgar con lógica, después de juzgar racionalmente. Entonces, si un hombre ve que su esposa le va a dar un consejo, le va a dar una palabra, una respuesta, y él se da cuenta de que lo que ella le va a decir es sencillamente una reacción emocional de ella. Es decir, es más que todo el producto de una reacción química de tu cuerpo, una reacción emotiva, sentimental, inmediatamente levanta una pared de rechazo y no acepta. Por muy sentida la orientación, la palabra, el consejo que tú le des. ¿Sabes por qué? Porque los hombres no fueron creados para expresar o para experimentar las sensaciones, las emociones del corazón. La Biblia nos revela también que la mujer es el ser del corazón. ¿De dónde fue creada la mujer? La Biblia dice que fue creada de un costado del hombre, de una costilla, allí donde está el corazón. Si ves, entonces la mujer fue dotada de esta capacidad sensitiva. Pero ella, al dirigirse para que el sentir de su corazón sea aceptado, sea recibido, ella tiene que envolver, ¿me entiende? Ese juicio, esa palabra, ese consejo, la tiene que envolver dentro de la envoltura, dentro del vestido de la racionalidad. Tiene que ser racional, porque si no eres racional, tu esposo te va a rechazar. Ahí está la primera razón. Ahí está la primera razón. Un vocablo interesante cuando Dios creó a la mujer, lo declaró el mismo Dios, era que la mujer para su esposo iba a ser una especie de arma, un arma. ¿Cómo así? Es que el vocablo es ser, dentro de las letras con las que se escribe el vocablo es ser, que se escribe con las letras Ayin, Zain y Resh. Míralo, Ayin, Zain y Resh, 3 letras. La letra Zain está en todo el centro, es el soporte de esa palabra, se traduce como ayuda. Y la palabra o la letra Zain está representada por un arma. Genéricamente es un arma. Puede ser una arada de bueyes, un instrumento que se usa para labrar la tierra. Puede ser una espada, puede ser un azadón, puede ser un pico. Genéricamente es un arma. Cuando Dios creó a la mujer y la declaró ayuda idónea para el varón, lo que el hombre tenía que entender era que ella fue creada, le fue entregada a él para que ella fuera su sistema de defensa. Ella era el arma que Dios le estaba proveyendo a él para defenderlo, para rodearlo. Entonces, varón, entienda, cuando su esposa se acerca
y lo hace de una manera correcta para darle un consejo, una orientación, valórelo, porque ella lo que quiere es defendernos, ella lo que quiere es rodearnos, ella lo que quiere es protegernos. Dios dotó a la mujer con ese sexto sentido, con esa sensibilidad extra. Por eso es que nosotros sabemos y entendemos a la luz de la palabra de Dios que la mujer es el ser del corazón, el ser de las emociones, de los sentimientos. Pero sea sabia, mujer, cuando usted vaya a compartir con su esposo un consejo, una palabra, una orientación, una directriz, una advertencia, envuelva esa expresión con el vestido de la racionalidad, la razón, y no solamente de una intuición o un sentimiento, porque si el hombre se da cuenta que lo que su esposa le va a decir, su compañera le va a decir, es sencillamente una reacción emocional, ¿ves? Es el producto de un sentir, de una emoción, de un sentimiento. Él va a darse cuenta, esto es pura química, esto es que las hormonas la están trajinando. Las hormonas la quieren controlar. Aprendamos. Por eso es que la comunicación es todo un arte, porque no es fácil comunicar. Hay gente que cree que cuando habla está comunicando y no es así. Existe comunicación es cuando hay una reacción, un feedback, cuando hay una respuesta a la comunicación. Número 2, la segunda razón por la que generalmente un hombre, y estoy hablando generalmente, porque cuando el hombre comprende a la mujer e interpreta correctamente los códigos de comunicación que ella usa, el hombre que es sabio, el hombre que es entendido, valora y aprecia lo que la esposa le está diciendo. ¿Cómo así? Es que la mujer habla por código, entienda, varón. La mujer habla por códigos. ¿Ves? Ella no es como nosotros, que nosotros somos lógicos, somos racionales. Nosotros a todo le sacamos la cuenta, cuánto mide, cuánto pesa. No, las mujeres no son así. Las mujeres miran ese detalle, si es bonito, si está bien presentado, ¿me entiendes? Si gusta a la vista. Eso. Entonces hay que interpretar los códigos de comunicación. 2, la segunda razón por la que generalmente un hombre, un varón no recibe el consejo de su esposa, la palabra de su esposa, es porque muchas veces ella no lo ve realmente como tiene que verlo. Algunas mujeres ven a su esposo es como el hijo, como si fuera un hijo más de la familia, de la casa. Y entonces comienzan a tratar de educar al esposo, ¿sí? Como si fuera un hijo. Y usted tiene que entender, mi amada hermana, señora esposa, con cantaletas como se la da a sus hijos, usted no va a lograr que su esposo le escuche. Porque es que él no es su hijo, él es su marido, él es su esposo. Entre otras cosas, es su cabeza, es su autoridad. Así dice la Biblia que es el esposo para la esposa. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del esposo y el esposo es la cabeza de su esposa. Entonces esto hay que entenderlo. Debe de estar tratando a su esposo como si fuera el hijo al que tiene que educar o reeducar. Más bien ore a Dios que el Espíritu Santo llene a este hombre y lo transforme para que sea un hombre de verdad y no sencillamente un macho machón, un macho de arroz, sino que sea realmente un varón de verdad, un hombre sensato, lleno del Espíritu Santo, lleno de inteligencia espiritual. Aprenda a tratar a su esposo, ¿sí? Y usted, esposo, aprenda a interpretar los códigos de comunicación que usa su esposa. Las mujeres generalmente no son directas al hablar. No son directas. ¿Entiende? Ellas, por ejemplo, usted pasa por un restaurante
y sale del restaurante un olor exquisito. Y usted pasa por allí con ella y ella le dice, ay, ¿no te olió rico? ¿No sentiste el olor de rico de esas comidas? Y él le dice, sí. Claro, más adelante ella le muestra su molestia y el varón ni sabe por qué. ¿Sabes por qué? Porque ella te envió un código que tú no interpretaste. Cuando ella te dijo, ay, qué rico, qué olor sale de allí, te estaba diciendo, invítame a comer. Vamos a sentarnos a comer allí, vamos a disfrutar de esta comida. ¿Ves? Pero el hombre no lo entiende. Entonces, aprendamos, pidámosle al Señor sabiduría para interpretar los códigos de comunicación que nos envían nuestras esposas. Y a las esposas, el consejo es aprenda a hablar directo. Diga lo que usted quiere, no lo que usted siente. Diga lo que usted quiere y punto. Y el hombre sabe, de una vez sabe, si puede o no puede complacerla a usted. Si recibe o no recibe lo que usted le está diciendo. Y número 3, hay un tercer problema que es la causa de que muchos esposos no escuchen a su esposa. Algunas no tratan al esposo como a hijo, sino que lo ven como al padre de ellas. Posiblemente incluso esto sea el producto de que ellas fueron criadas en un hogar disfuncional, una familia disfuncional, donde el padre no representaba realmente el patrón bíblico que debía ser como padre. ¿Ve? Entonces se levantó una especie como de rechazo y de prejuicio hacia el padre. Cuando ella se casa, ve a su esposo como el padre que nunca tuvo, el padre que no fue funcional, ¿ve? Y lo trata como a padre, ¿me entiende? Y le exige cosas al esposo que realmente ella se las exigiría a su padre cuando estaba bajo la potestad de su padre. Entonces, aquí el consejo es, mi hermana, su esposo no es su papá. Ya usted tuvo un papá y bueno, lastimosamente algunas no vieron el reflejo de Cristo, el reflejo de Dios, nuestro Padre Celestial, en su padre. Pero no espere que sea ahora su esposo que sea ese padre que usted, del cual nunca disfrutó. Y a los esposos, ¿ve? Asuma su posición no de padre. Usted es el padre, sí, pero de sus hijos. Pero no es el padre de su esposa. Usted es el esposo, usted es el marido, usted es la autoridad, usted es la cabeza, usted es el patrón que ella debe ver, ¿ve? Como el genuino Padre Celestial. Véalo así y ore así para que Dios ayude a su esposo a ser ese padre ejemplar. Y Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta reflexión usted la valore y usted la ponga en práctica. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.